Bueno, parte de lo que, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Eh, ha sido un día muy caluroso, muy lindo en realidad, porque hemos podido aprovechar el, pues el sol, el, el día como tal, ¿no? Yo decía el pastor, le dio tiempo a hacer ejercicio, algunos terminar algunas actividades que probablemente tenían programadas, pero en general yo creo que ha sido un buen tiempo a lo largo de todo este proceso que hemos enfrentado. Hemos visto la mano del Señor, la guía también. Y yo creo que eso es una muestra de que, pues, obviamente, Él está controlando y Él está bajo completo absoluto de todo. Y bueno, hoy les estamos partiendo la semana pasada de un mini resumen, porque fue muy rápido, acerca del libro de Esdras. Y parte de lo que queremos es, vamos a estar estudiando el libro de Esdras y Nehemías, porque vemos liderazgo. Hay tres figuras importantes que vamos a ver. Va a estar Zorobabel, Esdras y Nehemías. Los tres vamos a ver que cumplieron un rol muy importante dentro del liderazgo que el Señor establece. Y vamos a ir notando virtudes, vamos a ir notando adversidades que enfrentan o problemas, tribulaciones como tal, porque en el liderazgo siempre las hay, pero también vamos a podernos dar cuenta de cómo cuando algo está dirigido por Dios y el líder se somete al liderazgo de Dios, eh, les decía, los obstáculos van a estar presentes, pero los resultados del Señor van a ser visibles. Entonces, parte de lo que quiero compartir es el título para estos estudios, bueno, el libro de Esdras. Vamos a ver cómo predica y cómo él pone énfasis en la ley. Vamos a ver en la medida que avancemos en el libro algunos detalles, pero voy a resumirlo así. Esdras y Nehemías en nuestra Biblia cristiana son dos libros. Dentro del contexto judío es uno solo. Es decir, que dentro del contexto judío, de la división de los libros judíos, está escrito como un solo libro y va narrando muchos aspectos importantes de la nación. Les decía, dentro de los títulos o el lema, perdón, el lema de este estudio, yo lo puse así: liderazgo divino, resultado espiritual. ¿Por qué liderazgo divino? Creo que a la luz de estos tres personajes, Zorobabel, Esdras y Nehemías, era algo que era dirigido por Dios. Ellos no se impusieron como líderes, ellos no se sometieron a votación, o sea, no fueron puestos por el propio pueblo. Yo creo que fueron escogidos directamente por Dios. Entonces, ellos al someterse a este liderazgo divino, ellos al ser guiados por el Señor, los resultados fue un resultado espiritual, pero también vemos que es un resultado visible. Vamos a ver cómo Zorobabel motiva para el regreso a Jerusalén. Vamos a ver a Esdras, que tiene un gran éxito al restaurar el templo, y también Nehemías tiene un gran resultado al establecer el muro. Entonces, a lo largo de este estudio va a estar usted analizando esto: liderazgo divino, resultado espiritual. Y lo mismo ocurre dentro de los matrimonios que cada uno representa, y queremos enfatizar así. Si tú como hombre buscas al Señor, si tú como hombre ejerces un liderazgo divino, si tú como hombre te sometes eh, voluntariamente al Señor, hermano, te aseguro que los resultados espirituales los va a ver tu familia. Los resultados espirituales los vas a ver en tu trabajo. Los resultados espirituales los vas a ver en donde tú te desenvuelvas. Porque parte de lo que nuestra esencia como creyentes es la dirección del Señor. Por eso que este lema creo que encierra todo eso. Si no hay un liderazgo divino, difícilmente vas a tener un buen resultado. Si el liderazgo que ejerces en tu hogar es un liderazgo humano, y puede ser un liderazgo impositivo o un liderazgo obligado, no vas a tener buen resultado, porque probablemente se van a someter o te van a respetar como guía, pero por el hecho de que tú estás ejerciendo presión o estás ejerciendo
fuerza y no es parte de lo que Dios desea. Entonces, a lo largo de este libro, o estos dos libros, como lo quieras ver, vamos a ver este liderazgo que estos tres ejercen. Ahora, todo esto se desarrolla después que los babilónicos destruyeron a Jerusalén, y eso la información, si después la quieres buscar, está en el segundo libro de Reyes, capítulo 24 y 25. Es decir, a partir de acá, este contexto ya nos da algo. Personas que regresan de un exilio de Babilonia. Se llevaron una gran parte del pueblo al exilio, así que tenemos por biografía histórica una descripción de 50 años después de este suceso. Narra el regreso de varios israelitas a Jerusalén, lo que ocurrió cuando reconstruyeron la ciudad. Entonces, a lo largo de todos estos dos libros, o este libro solo, vamos a darnos cuenta de todo esto que se viene desarrollando. Les decía, hay oposición, hay construcción, hay reconstrucción, pero también hay muy buenos resultados. Parte de estos tres les decía, miren, vamos a ver tres líderes claves: Zorobabel, y lo vamos a ver en Esdras capítulo 1 al capítulo 6. Vamos a ver a Esdras, el autor o el escritor del cual el primer libro tiene su nombre. Y eso está de Esdras capítulo 7 al capítulo 10. Y también vamos a ver el liderazgo de Nehemías. Y eso lo vamos a ver del capítulo 1 hasta el final, que es el capítulo 7. Entonces, estos tres líderes van a darnos demasiada información. Estos tres líderes van a ser un pilar importante dentro de nuestros estudios. Me parece que no he orado, así que vamos a orar para poder partir directamente con esto. Querido Dios y Padre Santo, te damos muchas gracias por este día, por la oportunidad que nos das de escuchar de tu palabra, de aprender, de poder gozarnos con este estudio que vamos a iniciar el día de hoy. Señor, muchos de mis hermanos quizás han llegado con cargas, con preocupaciones, con temores, con aflicciones, con muchas situaciones que probablemente en este momento están luchando. Quisiera yo rogarte que tengas misericordia de cada uno de ellos, que puedas ejercer tu misericordia en cada una de sus vidas, y todo lo que hagan, tanto de palabra, acción o hecho, sea guiado directamente por ti. Sabemos, Señor, que sin tu guía, sabemos, Señor, sin tu dirección va a ser difícil poder desarrollar o ver resultados espirituales. Te pido por cada uno de mis hermanos que están escuchando estos estudios, para que puedan, tu palabra y el Espíritu Santo puedan motivarlos grande y poderosamente. Te damos las gracias por Cristo Jesús. Amén. Bueno, les decía, el capítulo 1, que es el que voy a desarrollar yo, son solamente 11 versículos, pero a lo largo de estos 11 versículos vemos cómo se da esta preparación. Ya les he hablado un poco antes, ¿no? Zorobabel dirige a un gran número de personas para reconstruir el templo. Y aquí hago preguntas. La cultura chilena, los que son chilenos, me parece que está Daniel, Cristóbal y Adrián. Si yo les dijera, ¿qué edificio es el más emblemático de Chile? ¿Qué me responderían ustedes? Cualquiera o los tres. Espero que no sea al mismo tiempo. La Moneda. La Torre de Costanera. La Torre del Costanera, ya, bueno, La Moneda, ya hay dos. ¿Qué otro? O el mismo. Ya, bueno. Yo creo que dentro de la cultura chilena, el edificio más emblemático es La Moneda, ¿no? Ahora, imagínense, ustedes como chilenos, para que podamos entender un poquito el contexto, son llevados cautivos a otro país. Pero hay un rey que es guiado por Dios, que vamos a ver su nombre, se llama Ciro, que el rey otorga y dice, bueno, ¿y por qué no está construida o reconstruida su edificio tan importante? Y ustedes dicen, bueno, porque fue destruido. Imagínense que este rey les diga, bueno,
vayan y reconstruyanlo, y todo lo que necesiten, yo se los daré. Sería una gran noticia, ¿no? Bueno, un contexto similar enfrentaba a la nación de Israel. El templo, el gran templo que había construido Salomón, había sido derribado. El gran templo del cual los judíos disfrutaban porque sabían que estaba allí la presencia del Señor, había sido destruido. Sus familias, muchos de ellos ya habían perdido familias, muchos de ellos fueron llevados cautivos. Entonces, nos da un panorama de cómo se encontraba el ambiente en esa época. Bueno, les decía, Ciro, el rey de Persia, es dirigido por Dios, y miren, para enviar al líder a Jerusalén, ofreciendo recursos y apoyo. Dentro de este libro, una de las cosas que a mí más me fascina es cómo Dios utiliza a un rey, vamos a llamarle gentil, para poder guiar y para poder reconstruir el templo. Pero ¿quién es Ciro? Aquí, bueno, ¿por qué es importante conocer a Ciro? También vamos a ver que dentro de este liderazgo que se ejerce de parte de Zorobabel, obviamente había oposición, y una oposición muy grande. Una de las cosas que no debemos olvidar, nuestra lucha es espiritual, es contra carne, no es contra carne y sangre, es contra huestes espirituales. Se ha puesto a analizar que cuando usted quiere servir más a Dios, cuando usted quiere comprometerse más con Dios, hay lucha. Cuando uno decide someterse a los principios cristianos, cuando uno se propone ser guiado por el Espíritu Santo, hay lucha. Ahora, también debemos entender, no toda la vida es lucha, y como normalmente algunos grupos dicen, ¿no? El diablo anda metiendo su cola en todos lados. A veces yo creo que no es tanto la lucha de lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor. Yo creo que a veces es causa de nuestro pecado, a veces nuestra inmadurez. O sea, a veces ni siquiera el Señor nos está poniendo en oposición, o hay oposición, digamos, permitida por el Señor. A veces es nuestro propio pecado, pero en el caso de Zorobabel era el propio rechazo, incluso de sus compatriotas y de otras naciones, por lo que ellos estaban logrando. Entonces, vamos a ir viendo cómo se va desarrollando esto. Ahora, abran su Biblia en Esdras capítulo 1. No voy a leer todos los versículos, pero sí que al final son cortos. Me da la oportunidad de hacerlo con ustedes. Pero a lo largo de estos, les decía, 11 versículos, miren, lo primero, Dios obra en la vida de un rey. Qué interesante, les decía, a mí me fascina desde que empiezo acá, la soberanía, el control absoluto de Dios. Nada escapó, e incluso permitió a este rey guiar a la nación de Israel. Miren, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, ya nos apunta a una profecía, despertó Jehová, miren, el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, es decir, este rey elabora un edicto. Pero vamos a ver qué profecía o por qué dice que palabra de Jeremías, porque nos está citando. Y vamos a ver acá Jeremías 25:11. Yo los voy a leer para este versículo, y probablemente con el otro voy a pedir ayuda. Jeremías 25:11. Y Jeremías dice lo siguiente, Jeremías capítulo 25, versículo 11. Toda esta tierra, mire, es una profecía de lo que iba a ocurrir, será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Allí mismo, Jeremías 29:11. 2 o 4 capítulos más allá adelante, Jeremías capítulo 29, versículo 10, perdón, dice lo siguiente: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar.
Entonces, cuando llegamos al libro de Esdras, este es el cumplimiento de la profecía de Jeremías. Dios despierta este deseo obra en el corazón del rey Ciro, rey de Persa, y mire lo que dice, versículo 2. Esdras 1, capítulo 1, versículo 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, mire cómo lo reconoce, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Vean cómo Dios obra en el corazón de un rey gentil, un rey que tenía cautivo a su pueblo. Recuerde que allá en Génesis capítulo 12, del versículo 1 al 3, dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y haré de ti una nación grande, y vendrán todas las naciones a ti, hablando de esta promesa que Dios le da a Abraham para engrandecer a la nación. Pero vean, la nación se encuentra ahora cautiva, la nación se encuentra en esclavitud, pero Dios en su gran poder, en su gran soberanía, obra aún en el corazón de un incrédulo, de un rey incrédulo, y les dice: vayan y reconstruyan. Qué interesante, como les decía, cuando Dios tiene un plan, hermanos, nada escapa de su control. Lo vemos en el versículo 2. Capítulo 1, desde el versículo 2 al 4, el rey aprueba la salida del pueblo y miren, y la construcción del templo. Leo el versículo 3. ¿Quiénes podían ir o qué características deberían tener los que podían salir? Bueno, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él, miren, Él es el Dios, el cual está en Jerusalén. Arriba dice: la casa, edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Y ahora aquí rectifica: y edifique casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, el cual está en Jerusalén. Hablando digamos, la capital y podríamos llamarlo, para que entiendan acá en contexto, la región de Judá, y la capital, que es Jerusalén. Y miren, pero de hecho, a lo largo de esta carta, o de este libro, perdón, se cree que probablemente este rey Ciro, perdón, o Darío, que también se conoce, probablemente, dice el historiador Josefo, tuvo de alguna forma, la guía de Daniel. Miren, vamos a ver Daniel capítulo 6, versículo 25 al 28. Daniel capítulo 6, versículo 25 al 28. Y aquí lo leo y dice la siguiente forma: Daniel capítulo 6, 25 al 28. Aquí les decía, se cambia el nombre, aunque sigue siendo el mismo personaje. Ciro o Darío es la misma persona. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Mire cómo lo reconocía. Recuerde que acá Daniel es puesto en un foso con leones por no someterse a inclinarse y adorar a una estatua. Versículo 26. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el final. Y miren, esto es realmente interesante. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel, nos da la referencia, prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro de Persa, el persa. Eran dos. Yo dije que era el mismo. No, me equivoqué ya recordando información. No es el mismo. Pero otro aspecto interesante: el rey aprueba esta salida, el rey permite que vayan a la reconstrucción,
Y mire, regrese a Esdras capítulo 1, versículo 4, y, y hay otra característica importante que da. Bueno, dice Esdras capítulo 1, versículo 4, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres en su lugar, y mire, con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Vean lo maravilloso. El rey les permite irse, pero también les dice, bueno, los que se queden, los que no son propios o los que se van a estar, van a quedar, va a haber cierto grupo que va a quedar, tienen que apoyarlos. Y no les pedía cualquier tipo de ayuda. Era realmente algo importante porque iba a la reconstrucción del templo. Si usted quiere ver un poco cómo era el templo en su apogeo, puede ir a Levítico, puede ir un poco allá a Éxodo, donde están los planos, y podrá ver la grandeza de este templo y va a poder darse cuenta realmente lo maravilloso. Ahí en el antiguo, perdón, en Levítico, estoy muy confundido, en Levítico era el tabernáculo, pero aún en el tabernáculo, ahora sí corrijo, en Levítico, en el tabernáculo, podemos ver cómo todos los utensilios y todos los materiales, las pieles de tejones, todos las púrpuras, las vestimentas de los sacerdotes, eran de mucha calidad. Por eso que cuando acá el rey pide que se apoye, es porque él tenía la noción de cuando Salomón, ahora sí, estoy en el buen contexto, cuando Salomón construye, cuando se le da los planos, y realmente era algo realmente maravilloso. Entonces, una de las cosas que también vemos acá, se les da libertad de salir, pero también se van con muchas provisiones. Entonces, algo importante también, algo que vemos acá, regalos para la construcción del templo. ¿Por qué regalos? Porque vamos a ver a lo largo de este pasaje cómo se empieza y qué tipo de regalos iban a recibir. Miren, versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Sabemos que obviamente parte importante dentro de esto, el liderazgo. Algo que me llama mucho la atención acá, quienes estaban al servicio de lo espiritual. No solamente en el área de construcción, sino también en el área de dirección. Hay levitas que se encargaban de transcribir los escritos, se encargaban de enseñar la ley. También vemos que hay sacerdotes, los cuales iban a ejecutar las funciones importantes de adoración a Dios. Entonces vean cómo todo eso parte, ya hay objetos, ya hay dinero, pero también se va un grupo para poder desarrollar la alabanza y también la guía a través del área espiritual. Entonces, por eso les decía, liderazgo divino, el lema es liderazgo divino, la guía espiritual o el resultado espiritual. Mire el versículo 6. Y todos los que estaban en sus alrededores de estos grupos, miren, les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganados y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Entonces eran ofrendas realmente grandes. Y mire, lo vamos a ver, versículo 7. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Primero, regreso un poco acá, miren, Dios generó el deseo de hacerlo. Vemos que cuando Dios pone algo en el corazón del hombre, cuando Dios desea algo en el corazón del hombre, Dios se encarga de generarlo. Dios no trabaja con robots, Dios no trabaja obligando a alguien, porque dice, Dios despertó. Es lo mismo, algo importante también ocurre con la salvación. Si no es por la misericordia, si no es por la gracia, por medio de la fe, nadie podía llegar a ser salvo. La gracia y la fe, todo depende de Dios. A la luz de primera de Juan, dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él ejerce todo.
También vemos acá dentro de este pasaje cómo la gratitud es muestra de su agrado, no de tu agrado, en este caso de su agrado a Dios. Versículo 6. Y mira el versículo 7 también. El rey mismo muestra generosidad. Mira versículos 7 y 8. El rey Ciro. Y el rey Ciro sacó, bueno, ya leí el 7, leo el 8. Lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Ahora, desde el versículo 9 al 11, que estamos avanzando, porque son pocos los versículos que me tocan, hay un número interesante. Hay 2.499 artículos que se ofrecieron. Está la referencia acá. Pero para mí no es lo importante los artículos, la cantidad de oro, a quién se le otorgó, aunque la Biblia nos dice. Para mí lo importante es ver, y lo que quiero enfatizar a lo largo de este capítulo, cómo desde un principio Dios está liderando espiritualmente. Dice, bueno, pone en el corazón de Ciro, porque la nación no se podía ir si primeramente no obraba en el corazón de Ciro. Después dice, bueno, pero no puede haber construcción si tampoco está en el deseo de, en este caso, de los levitas, ni tampoco de los sacerdotes. Y el propio Señor pone el deseo en estos líderes, pero por su parte también obra en el corazón de los que están para poder otorgar estos premios. Aunque era un edicto, usted puede pensar, sí, pero el rey puso el edicto, puso el decreto y era probablemente sí, lo que pasó allá con Daniel. El que no adorara al Dios de Daniel probablemente iba a sufrir consecuencias. Pero yo veo que todo esto está dirigido directamente por Dios. Ahora, mire versículo 9. Y esta es la cuenta de ellos, 30 tazones de oro, 1,000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1,000 utensilios. Y termina. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5,400. Todos los hizo llevarse Esbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Hermanos, cuando hay un liderazgo divino, cuando todo está siendo liderado y guiado por Dios, los resultados se van a ver, son visibles. Si algo que queremos enfatizar a lo largo de estos dos libros, o este libro, si lo quiere ver como una unidad, es su matrimonio, su familia, su trabajo, necesita la guía del Señor. Usted necesita someterse al Señor. Si usted gasta tiempo en oración, si usted busca a Dios por medio de su palabra, si usted ejerce un liderazgo o ejerce un ministerio en la propia iglesia porque tenemos necesidad de manos, hermanos, no se sorprenda que los resultados van a ser muy enriquecedores. Espero que estos 11 versículos cortos, bueno, aquí tengo la conclusión. Dios desea que puedas ejercer un buen liderazgo guiado de su mano para que tu familia pueda ver los resultados espirituales. Les decía, es un libro, perdón, bueno, ¿qué opinan del estudio? ¿Qué les parece la forma en la cual pues Dios obró en Ciro para que pudiera permitir realizar toda esta obra? ¿Alguien quiere? Yo. Dele, pastor. Bueno, me gustó el lema, Pancho. Creo que bien nombrado. Um, cuando Dios está en la cosa, siempre vemos los resultados que son de Él. A pesar de las dificultades que, bueno, Esdras, Zerubabel también encontraron cuando uno está trabajando con la gente, siempre
hay complicaciones, pero cuando Dios está guiando el líder, como vemos en capítulo 1, siempre los resultados que Dios quiere lograr son logrados. Entonces, son una buena lección para nosotros. Si Dios no está liderando a nosotros, no podemos liderar a nadie más. Gracias, Pancho. Sí, Adrián, ¿quería compartir algo? Sí. Que es impresionante la soberanía de Dios, cómo ocupa a un rey que teniendo tanto poder. Bueno, en esa época los persas eran los que tenían el dominio de toda la nación en ese lugar, y cómo Dios maneja a una persona que aún teniendo poder, aún teniendo otra religión, lo usa para su propósito. O sea, desde el comienzo, esto es como que sienta cabeza para todo el estudio que viene más adelante, porque desde el comienzo se ve que el respaldo de Dios en todo lo que va a ir más adelante. Sí, sí, muy bien. De hecho, no leíste, Pancho, pero Isaías 44:28 que pusiste, Isaías habló de Ciro, aún antes que fue nacido Ciro. Entonces, ahí vemos la soberanía de Dios, que Él eligió un hombre para hacer su voluntad para su pueblo en el regreso y la reconstrucción del templo. Eligió este hombre aún antes de su nacimiento. Ese nos anima a creer la palabra de Dios, porque es sobrenatural y no es posible que Isaías puede predecir eso como hombre, pero inspirado por Dios, sí. Sí, de hecho, sí, se me pasó. Una de las características que se le da a Ciro es como el pastor, porque a lo largo de Isaías, cuando se habla del gran pastor, o en este caso de Cristo, se hace mención de Ciro. Y miren, vamos allá, vamos a leerlo. Isaías 44:28. Y de hecho, dentro del reinado de Ciro, la nación de Israel tuvo paz, tuvo tranquilidad. Bueno, prueba de ello lo vemos que les permite salir y reconstruir el templo. Y miren, Isaías 44:28. ¿Qué dice de Ciro? Y esto realmente es interesante, ¿no? Es mi pastor, hablando de la nación de Israel. Ciro actuó como el pastor de la nación de Israel y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Entonces, sí, yo creo que ese detalle se me pasó, y bueno, gracias, pastor, pero sí tiene razón, dentro del plan completo de Dios, en este conocimiento antes de todo y hasta el final, tenía programado todo perfecto. Incluso Isaías ya lo había profetizado de lo que iba a ser Ciro. Entonces, sí es interesante cómo para nosotros es sorprendente. Es bueno, que estamos viendo la soberanía de Dios. Y yo creo que la omnisciencia de Dios, el conocimiento absoluto de Dios de todo, y nada escapa de su control. Todo fue marchando perfectamente. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Bueno, fueron 11 versículos, no fue mucha información, pero Tal vez, no sé, corríjanme si estoy, pero me hace recordar un tema profético, o sea, la reconstrucción del templo. Asunto que todavía no se ha cumplido. O sea, obviamente, de acuerdo a lo que yo creo, la iglesia ya no va a estar. Pero me hace recordar eso, como Dios, yo creo que sí o sí también va a mostrar su soberanía y va a utilizar a gente que ni siquiera son cristianos
para que su palabra se cumpla. Y no sé, pastor, si escuché usted, que es muy interesante, no tiene nada que ver con el caso, pero al presidente, al Donald Trump, cuando él volvió a instaurar la sede de Estados Unidos, la embajada de Estados Unidos en Israel, a muchos le llamaron el Ciro de hoy, el Ciro de esta época. Ah, no, yo no escuché eso. Sí, Interesante. sí, lo llamaron el Ciro de hoy en día. Ya. No, yo siempre temo cuando veo los políticos de mi país eh, cambiar su lealtad de apoyar a Israel. Trump lo apoyó 100%, Obama nada y Biden tampoco. Entonces, pero el Señor bendice a las naciones que bendicen a su pueblo. Entonces, yo creo que esta promesa sigue hasta hoy. Nadie va a tener la última palabra en contra de Israel, porque sigue el pueblo de Dios. Sí. Es lo que mencionaba, lo que ocurre con Ciro, ¿no? Ciro el Grande, que de hecho se conoce así también, en tanto por el gran dominio que tenía, por Dios haberlo elegido para esta función, obviamente ejerció un gran liderazgo. Y de hecho, les decía, Josefo da un poco más de detalles de él, y de hecho se ve como el pastor de Israel. Dice, bueno, sabemos que el gran pastor es el Señor Jesucristo, pero lejos de llamarse, o sea, a un judío no se le ha llamado el pastor. Interesante cómo a un gentil sí le logró nombrar el pastor de Israel. Entonces, sí, a la medida que avancemos a lo largo de este libro, vamos a ir viendo obviamente más información, más detalles, pero de verdad es interesante cómo Dios va obrando en todo, ¿no? Bueno, eh, si no hay algún comentario más, para no alargarnos, por si no tiene algún comentario, me gustaría saber, escuchar primero gratitudes. ¿Por qué quieren dar gracias al Señor en este día? Como somos pocos, podamos hacerlo todos. Así que, Daniel. Bueno, agradecer al Señor más que nada por el cuidado que ha tenido con nosotros, por ser fiel con nosotros, por su misericordia y, y básicamente eso, más que nada por el cuidado que ha tenido con nosotros. Y en realidad por haber trabajado en nosotros para regresar nuevamente a la iglesia. Doy gracias por eso. Amén. Muy bien. Marco. Primero estaba tosiendo. Ahí está. Anda en el cerro de nuevo. En el Sí, cerro, a orar. me mantengo en esa posición. Oye, yo no agradecer principalmente por la protección familiar que ha dado a toda la red y a todos nosotros como hermanos. Yo veo a veces con preocupación hoy día que se habla de una de una cuarta ola y todo este tipo de tribulaciones que estamos pasando a nivel país y siento que como que estamos en una burbuja. Estamos en una burbuja que nos protege. Yo de eso quiero agradecer la bendición del Señor frente a nuestra familia, que veo que están bien dentro de toda la preocupación del entorno. Podemos seguir avanzando bien. Eso. Amén. ¿Me toca? Bueno, yo doy gracias a Dios por todo en realidad. Hace un buen tiempo, no hay quejas, no hay peticiones, no hay, hasta el momento, gracias a Dios. La operación está bien, no es una gran cosa, no he tenido dolor, absolutamente casi nada. O sea, el primer día, el segundo día tomé
paracetamol y después ya no tomé más remedio, así que no me ha dolido, y de hecho ya estoy caminando, obviamente sin hacer cargar la rodilla, pero ha sido como muy. Y eso que estoy más viejo, porque la otra rodilla, la derecha, me la operé hace como 8 años y fue más lenta la recuperación. Y ahora que estoy más viejo, encuentro que la recuperación ha sido más rápida, así que dale gracias a Dios por eso. Bueno, sí, muchas gracias, Adrián, y bueno, qué bien que te estás recuperando y no hay dolor. Bueno, yo también quiero dar gracias por esta semana. Yo creo que la semana pasada terminaron las clases en la facultad. El día de ayer me pidió un pastor que lo apoyara como moderador en las examinaciones de los alumnos. Había 5 alumnos, entonces sí le dije que podía hacerlo porque iba a ser por Zoom, ¿no? Pero fue buen tiempo y ver cómo o sea, solo como gratitud, ¿no? O sea, el saber de que uno, aunque sea un poquito apoyando a los alumnos, aunque sean algo básico, pero la forma en la cual pues uno es parte de su formación, pues, confiando en el Señor de que pues ellos se mantengan, sean instrumentos útiles y también en algún momento ellos puedan también ejercer un gran liderazgo en donde los pongan. Entonces, eso le quería dar gracias por la forma en la cual el Señor me permite también trabajar en un área extra o ajena a lo que es la iglesia local, ¿no? En este caso IB. Entonces, por eso quería dar gracias. Yo quiero dar gracias al Señor por el domingo, por el Señor utilizó a Mauricio y Elizabeth también, y por el ministerio que realizan y que IBEF puede ser parte de esta obra. También lo de Michael y Jocelyn en México, y que, bueno, que sigamos apoyándoles y que nuestro apoyo para misioneros crezca. Eso sería una gran bendición, ver la iglesia apoyar a más misioneros. Ok. Bueno, vamos a estar orando por eso. ¿Alguien tiene petición, alguna petición que quieran hacer? ¿O alguien sabe de algo? Noche de parejas el sábado, que el Señor utilice eso en las vidas de nuestros matrimonios para fortalecerlos y que sea un buen tiempo de comunión también. Ok. Muy bien. ¿Alguna petición más? Por los Young Life, por los jóvenes. Ok. Por ellos. ¿Algo más? Bueno, yo quisiera que oremos por pastor. Bueno, después conversamos, pero el 19 de diciembre hay votaciones. Aún no sabemos si Sí. vamos a tener reunión, o sea, física o va a ser Zoom. Pero yo creo que hay que orar por lo que va a ocurrir, ¿no? Porque va a ser pilar para la nación, o sea, hablando del pueblo chileno. Pero yo creo A que propósito del tema de hoy, nos toca orar por la autoridad, entonces me gustaría orar por eso, por las votaciones. Amén. ¿Algo más? Bueno, si no hay nada más, ¿cómo está el Marco? ¿Cómo está el Marco de la operación? Bien, muy ah, bien. es Sí, cierto que muy también te bien. operaron, ¿verdad? ¿Ah? Es cierto que también te operaron. De las dos rodillas.
A ver, sácate los lentes, a ver. Un poco más alto. No, a ver, no. Que me estoy poniendo pestaña ahora, así que por eso se ve así. Pintaste Sí, su injerto de pelo. No, estoy con unos parches de confrontamiento, porque me sacaron los puntos. Entonces, en este momento, solamente esos parches me están afirmando, y el cuidado que tengo que tener es para que no se vayan a soltar. Porque uno mueve mucho los ojos y efectivamente eso es lo que tiene, lo que está tomado. Sí, me ha Te ves llorado, 10 me ha años más incomodado. joven. ¿Ah? Te ves 10 años más joven. No, me abrieron los ojos nomás, pero no hay ningún cambio, no hay ningún cambio en eso. Ese es el motivo. Sí, a mí, lo único que decían fue abrirme, y efectivamente una de las preocupaciones ahora son acostumbrarme a mi nueva mirada, que eso es lo que me dice, porque al tener más luz, al tener otra abertura, se me ponen más rojo a veces, me afecta más, focalizo diferente. En esa etapa ha sido complicada, especialmente frente al computador, y que ya hoy día volví presencial, entonces hoy día me senté y no me paré casi en todo el día al computador. Okay. Entonces vamos a estar orando por ello. Bueno, ¿alguien que tiene alguna petición más? ¿Quiere que estemos orando por algo? Si no, bueno, vamos a orar. Adrián, favor de orar por Marco. Eh, Mar- Marco, favor de orar por las votaciones. Eh, Pastor, bueno, orar por la noche de parejas. Y yo oro por Young Life. Así en ese orden. ¿Les parece? Daniel igual. ¿Cómo? ¿Y por ti? Daniel, Está ¿quieres? Daniel igual. Ajá. Daniel, ¿tienes alguna petición que quieras que anotemos para orar? Sí, disculpe, quedé sin batería, así que Ajá. tuve que conectarme. Por eso me desaparecí un rato. Pero no, en realidad petición de oración puede ser por la familia, por la que me ayude a ser un buen líder en la familia, por dirección en la familia, y eso básicamente. Ok. Entonces tú vas a orar por el grupo Young Life y yo termino ¿Ya? orando por tu familia. ¿Les parece? Y así Ok. oramos. Ok. Entonces Ok. iniciamos. Iniciamos. Vuelvo a decir. Empiezo. Ajá, Adrián, bueno, Marco por las votaciones, Adrián por la oración, el pastor por la noche de parejas, Daniel por Young Life y yo voy a orar por la familia de Daniel. Así en ese orden. Comienzo. Querido Padre, nos inclinamos hacia ti principalmente para reconocer, Señor, tu soberanía, tu poder sobre nosotros. Agradecerte, Señor, estos momentos que nos das de poder compartir, de crecer en tu palabra, Señor, de enseñarnos principalmente más de, de, de tu voluntad, Señor, de ver cómo realmente todo nos hace sentir, Señor, que dependemos 100% de ti. Asimismo, Señor, quiero aprovechar esta oportunidad espera un momentito. Quiero aprovechar esta oportunidad, Señor, de pedirte especialmente, Señor, por las actividades que se han realizado el 19 de diciembre, donde se decide principalmente los caminos y los rumbos que va a tomar el país, Señor. Pedirte también, Señor, de mantener la tranquilidad de las ansias, de las preocupaciones que generan estas situaciones, la desinformación que también, el temor, y todo lo que envuelve, Señor, estas elecciones donde realmente la gente empieza a generar la sazón. Pero sabemos, Señor, que son tus tiempos, tú sabes, Señor, lo que realmente tiene que ocurrir, y nosotros como cristianos, Señor, debemos estar principalmente agradecidos y seguir tu palabra, Señor.
todo lo que tenga que ocurrir, Señor, es porque es tu decisión. Todo esto te lo pido en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Padre Santo, Padre bendito, quisiera primero que todo alabarte, Señor, glorificar tu nombre, Padre, exaltarte porque tú eres un Dios tan grande, y eso se ve claramente en este primer capítulo de Esdras, en donde tú ejerces, Señor, tu autoridad sobre un hombre que también tiene poder acá en la tierra, pero no hay poder como el tuyo, Señor. Tú dominas el tiempo, Señor, y lo hermoso que es para que se cumpla tu palabra. Hay tantas cosas también que tienen que cumplirse, Señor, y ayúdanos a nosotros que vamos a confiar también en tus promesas, en tu palabra, porque en el fondo nosotros sabemos lo que viene. Tal vez los tiempos no van a mejorar. Así que ayúdanos, Señor, a que nosotros nos permanezcamos fieles a tu palabra, que permanezcamos en tu esperanza, Señor, en la esperanza de la salvación. Sobre todo, mi Señor, a pesar de la pandemia, a pesar del contexto del país, Señor, tú siempre vas a tener cuidado de nosotros, Señor, así que ayúdanos a que nosotros podamos confiar de ellos. Te pido especialmente por Marcos, Señor, hermano a quien estimo mucho, te pido por su recuperación, Señor, de su operación a su ojo. Ayúdalo, Señor, que todo cicatrice de la mejor forma posible, Señor, y muestre también tu amor, tu misericordia a través de esta instancia, Señor. Así que lo dejo en tus manos, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre, por 13 parejas que están programados, comprometidos, Señor, para participar en la noche de parejas. Te pido, Señor, que ninguna inconveniencia ocurre para que no puedan participar, y que bendigas, Señor, a tu palabra en este día, que bendigas a Rose y Mónica en la preparación de este rica cena, Señor, y que sea, Señor, un tiempo de reemfuerzo, Señor, para los matrimonios de IBEF. Gracias por lo que vas a hacer, y que podemos seguir, Señor, trabajando en los matrimonios para tu nombre, Señor. Amén. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por el privilegio que tú nos brindas, Señor, de poder participar de esta reunión, Señor, de varones, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por este estudio, Señor, que tú nos brindas, Señor. Gracias, Señor, también te doy por el ministerio de Young Life también, Señor, que tú nos apoyes, Señor, en esa parte, Señor, que tú eh, eh, hables, Señor, a los niños, Señor, a través del ministerio este, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio que tú también nos das, Señor, de tener niños en la iglesia, Señor. Gracias, Señor, también por el líder, Señor, que lidera este ministerio, Señor. Te pido, Señor, que tú sigas obrando en la vida de los jóvenes, niños, Señor, que tú sigas usando al líder que está a cargo de este ministerio, Señor. Dale la sabiduría necesaria, Señor, para así, Señor, el poder enseñar a los niños jóvenes de esta iglesia, Señor. Gracias por eso, Señor, porque ellos van a ser los futuros líderes, Señor, de la iglesia IBEF. También te doy gracias, Señor, por la iglesia en general, Señor, por todos los hermanos, Señor. Gracias por el cuidado que ha tenido con nosotros, Señor. Gracias por todos los ministerios que tiene la iglesia, Señor, también. También, Señor, te pido, Señor, que sigas trabajando en mí, Señor, para así, Señor, ser un buen elemento en la iglesia, Señor. Pongo también a tu disposición, Señor, mi vida, Señor, para que tú me utilices, Señor, en lo que tú estimes conveniente en la iglesia, Señor. Gracias, Señor, por todos. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos brindas, Señor.
Gracias por salvar nuestras vidas, Señor, por perdonar nuestros pecados. Todo esto, Señor, te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Padre Santo, te damos gracias por este día, por la oportunidad que nos das de reunirnos, de poder tener un rato de estudio, de poder escuchar las necesidades que hay en medio nuestro para poder también orar a lo largo de la semana por ellas. Quisiera pedirte, Señor, para que nos hagas también hombres que seamos capaces de liderar el trabajo, a los que están casados puedan liderar su familia, sus esposas, y puedan también liderar también a sus hijos, pero de una forma espiritual, que no sea por imposición, sino que realmente ellos, estos hombres que están acá, puedan esforzarse por hacerlo de una manera bíblica, una manera que te agrade, para que los resultados puedan verlos de la mejor manera. Damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, y también quiero pedirte por Daniel, por su familia. Tú conoces el corazón de cada uno de ellos, las necesidades, y quisiera pedirte también para que puedas ayudarlos. Te ruego que Daniel pueda ejercer este liderazgo dentro de su familia, él pueda ser el pilar importante en la oración, en la lectura bíblica, para que obviamente toda su familia pueda estar aprendiendo cada día más de ti. Te pido, Señor, también por la actividad que van a tener, en la cual él tanto como Mónica van a estar apoyando, para que pueda ser de bendición para las diferentes personas, que también pueda ser de ayuda, y principalmente, Señor, que todas las parejas que puedan estar allí puedan gozarse de lo que van a aprender, reforzar los matrimonios si es necesario, y por sobre todas las cosas seguir adelante. Te damos gracias por este tiempo, por la oportunidad que tenemos, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, pues bueno, ustedes se ven el sábado en la cena, así Sí. que cuiden las calorías. Tú también puedes ir, Pancho. No, yo acá estoy bien. Todos los que tenemos pareja nos vemos. Todos los que tienen pareja se van a ver, ya le dijo el Marquinho. Bueno, disfruten, que estén muy bien. Nos vemos. Chao, hermanos. Chao, que Chao, estén bien. saludos. Estén bien, Oh, un abrazo. bendiciones. Buen resto de Cuídense. semana. Bendiciones. Chau, chau.